Bien, buenos días a todos. De acá no veo nada, veo solamente lo que leo con estos lentes. Así que si alguno hace señas, basta, terminá, que yo no lo voy a ver. Tiene que venir acá adelante, ponerse acá adelante y decir basta. Así que vamos a tomar el cronómetro, son las 9:08. Le agradezco a los organizadores que me hayan invitado y estuve viendo el tema que mandaron, el lema de la conferencia, y estuve orando para tener una relación entre lo que es el lema de la conferencia y lo que es el auditorio. Esta conferencia está dedicada específicamente a pastores y están invitados otros que no lo son. Y yo quería hablar un poco a los pastores. Yo quiero que hablamos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sea revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En Juan 10:11, Jesús afirmó que Él es el buen pastor. Y la razón por la cual lo sostuvo fue que para demostrarlo, Él daría su vida por sus ovejas. Y el título del mensaje de hoy es precisamente ese, el buen pastor. Y como tengo poco tiempo, tengo citas, y ustedes son todos pastores avesados en la Escritura, entonces vamos a ir rápidamente, ustedes van a ir buscando rápidamente y vamos a aprovechar bien el tiempo. Si algún cristiano tiene deseo de ser pastor, deberá decidir si tan solo desea ser pastor o si desea ser un buen pastor. ¿Por qué razón? Pues no tiene nada que ver uno con el otro. Y las ovejas conocen muy bien la diferencia. Y en ningún oficio es fácil ser bueno. Y por lo general, los que son buenos en lo suyo dedican mucho tiempo y esfuerzo perseverando para lograrlo. No es muy difícil ocupar el puesto de pastor en alguna iglesia porque la realidad es que la mayoría de los cristianos no quieren ser pastores. La mayoría. Por eso escasean los pastores. Y por lo tanto, los buenos pastores escasean aún mucho más. Muchos pastores son el resultado de lo que aprendieron de sus propios pastores, que algunos, lamentablemente, no supieron prepararlos adecuadamente para el oficio. Otros son buenos hermanos que no fueron llamados a ser pastores, pero por necesidad de la iglesia o del misionero que a veces necesita dejar la iglesia, son colocados en esa posición en la que por más empeño que le pongan, terminan frustrándose ellos, sus familias y sus iglesias. Sería como si a mí me pusieran la camiseta número 10 de la selección argentina. Puedo poner todo el empeño que sea, pero voy a frustrar a todo el mundo, lamentablemente. Y también hay hermanos oportunistas que solo ambicionan una posición eclesiástica. Efesios 4, 11 y 12, hablando del buen pastor Jesucristo, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, no hay más, a otros profetas, no hay más, a otros evangelistas, no sé si hay, y si los hay no hay muchos, a otros pastores y maestros. Y con el propósito, ¿cuál era? Perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio, para la edificación, el desarrollo del cuerpo de Cristo. En primer lugar, para ser pastor debe ser un creyente. Primero, básico, tiene que ser creyente. Además, tiene que ser llamado por Dios al ministerio y colocado por Cristo en alguna iglesia local para ser enseñado y entrenado por otros pastores con experiencia. Y luego, de un tiempo prudencial, será guiado por el Espíritu Santo al lugar geográfico donde desarrollará su ministerio durante el tiempo que Dios así lo disponga. Puedes estar cierta cantidad de años o toda tu vida en un lugar, lo que Dios disponga. Pero, si este pastor quisiera ser un buen pastor, además de todo lo dicho, deberá dar su vida por las ovejas, sí o sí. Porque Jesús dijo que el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué significa esto? Esto significa que las ovejas son más importantes que Él, que su ministerio prioritario es atender a las ovejas que Dios le dio para pastorear y que debe estar la mayor cantidad de tiempo posible con ellas. Eso es lo que hace un buen pastor. Un buen pastor está siempre disponible para atender a su congregación. Y Pedro está concluyendo su carta, está terminando su segunda carta,
su primera carta. Después va a dar la segunda y va a ser lo último que tengamos, y él ya sabía que estaba su partida cercana. Entonces él dedica un párrafo exclusivamente a los pastores. Estos versículos que acabamos de leer es exclusivo para los pastores. ¿Para qué? Para establecer unas pocas pautas, no dio un decálogo, sino unas pocas pautas acerca de la manera que se debe desarrollar el oficio. Y son los 4 versículos que acabamos de leer. Yo desarrollé estos 4 versículos en 3 puntos. El primero es el pastor siervo, el segundo es el pastor sabio y el tercero es el pastor supremo. Y vamos a ir con el pastor siervo. Versículo 1, si ya tienen sus Biblias abiertas ahí, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Si tenés ahí abierto, ahí nomás vas a ver 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, vas a ver que el escritor se presenta como siervo en primer lugar y luego como apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo. Y aunque por lo general, por lo menos yo lo hacía hasta que estuve preparando este mensaje, reconocemos a Pablo después de Cristo como el personaje humano más notable del Nuevo Testamento. Hablas del apóstol Pablo y decís, ¡wow, Pablo! Impresionante, y nadie lo niega. Pero la realidad bíblica y la realidad histórica le otorgan a Pedro ese lugar especial de preeminencia apostólica. Fíjate vos, él fue el líder elegido por Jesús o de los apóstoles. Fue quien estuvo con Jesús en momentos en los cuales la mayoría de los apóstoles no estuvieron. Fue el más probado. Fue quien se enfrentó a los judíos en Pentecostés y los acusó de magnicidio al haber matado a Jesús, luego de lo cual se convirtió en 3.000 personas. Fue quien hizo los primeros milagros cuando Jesús ya no estaba. Fue el líder de la iglesia de Jerusalén junto con Juan y Jacobo. Fue quien integró a los gentiles a la iglesia. Fue asesinado en Roma y fue quien escribió estas 2 cartas presentándose como un simple siervo de Cristo. Así nomás, sencillito. Y cuando él se dirige a los pastores, se pone a su misma altura, probablemente recordando la última cena con Jesús al final de los 3 años de ministerio compartido. 3 años juntos, 3 años de tantos milagros observados, 3 años de milagros personalmente practicados por Pedro y de tantas enseñanzas recibidas en la intimidad y en conjunto, y antes de negarlo 3 veces. Fíjate qué curioso, 1 por cada año. 3 años de trabajo conjunto, 3 negaciones. No conozco a este hombre. ¿Recuerdan? La última cena la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Quisiera que me acompañen. Juan 13, versículo 3. Hemos enseñado tantas veces como pastores este pasaje. Y con tanto ahínco lo enseñamos. Juan capítulo 13, versículo 3. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La escuela de Pedro fue excepcional. Y su maestro le enseñó a vivir de una forma que todos los cristianos debemos imitar, especialmente los pastores. Pedro se dirige a los pastores como a colegas y rogándoles, aunque podría haberles ordenado todo, y nadie hubiera creído que estaba fuera del lugar. Nadie hubiera dicho: Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué venís a dar órdenes? A darnos órdenes. Todos hubieran dicho: sí, Pedro, sí, Señor. Pero él no lo hizo.
La amabilidad, el respeto, la elección de las palabras y las formas agradables de expresarnos con nuestros colaboradores y asistentes de la iglesia son imprescindibles en el trato hacia ellos si nuestro deseo genuino es servirlos. Todos los cristianos debemos ser siervos al servicio de nuestros hermanos. Y cuando algunos siervos que ya estamos sirviendo somos colocados en el ministerio pastoral, nunca debemos olvidar que seguimos siendo siervos. Ahora con el título de pastor, pero siervo al fin, o podríamos decir más siervo todavía. Para ser un buen pastor hay que ser un pastor siervo. Y esto es algo que nadie puede decir de sí mismo. No puedo presentarme Carlos López, pastor siervo. Lo deben reconocer las personas a las cuales servimos. Ellos son los que dicen si somos siervos o no somos siervos. Y Jesús es el modelo a seguir, el modelo perfecto. Y la meta de un pastor debe ser llegar a ser un buen pastor. No debe alcanzar con llegar a ser pastor, sino ser uno bueno, uno que deja una huella en la vida de sus ovejas, entre comillas, sus ovejas. Y eso lo debe hacer y lo debe intentar lograr a través del servicio constante a su congregación. Para ser un buen siervo hay que servir hasta que te mueras. No se termina nunca. El segundo punto es el pastor sabio, que es más largo que el primero. Versículos 2 y 3 de 1 Pedro capítulo 5. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor sabio. No es suficiente ser inteligente para ser sabio, no alcanza. Tampoco es imprescindible no cometer errores para lograrlo. Solamente hay que practicar lo bueno que se aprende. Eso es todo. Los sabios aprenden de los aciertos y los errores, tanto propios como ajenos, y los transforman en experiencia. Y acomodando a nuestro oficio, un viejo dicho que alguna vez leí, lo voy a citar de esta manera. Hay 3 clases de pastores en las iglesias. Los tontos, que no aprenden de sus errores. Los listos, que sí aprenden. Y los sabios, que aprenden de los errores de los pastores tontos, de los pastores listos y de los suyos propios. Por lo tanto, hermanos, tratemos de ser sabios, en primer lugar, o por lo menos listos, pero no seamos tontos. Aprendamos de nuestros errores, porque nos vamos a equivocar. No hay manera de no equivocarse. Y tenemos que aprender. Es imposible no equivocarse en cualquier profesión. No sé a qué se dedican, la mayoría son pastores, pero algunos no lo son. Se dedican a otras cosas. Y podríamos hacer un debate sobre errores y errores de la profesión. Nosotros también nos equivocamos, pero si aprendemos, es bueno, pues no lo vamos a repetir. Y tan cierta como la negación de Pedro fue su muerte, por serle fiel a Cristo. Pedro se equivocó y se equivocó fiero. Y no sé si nosotros reintegraríamos en las iglesias a una persona que haya negado a Cristo con tanto énfasis como lo hizo Pedro. Sin embargo, él aprendió y murió después. Y nos ha dejado a nosotros, los pastores, su experiencia personal en el pastoreo volcada en estos 2 versículos. Apacentar significa alimentar, y lo sabemos, significa proteger, es el trabajo de un pastor de ovejas comunes, ovejas de verdad. Y de ese trabajo, de ese oficio, Dios toma el ejemplo y toma el título para los líderes de la iglesia, que lo debemos hacer de manera similar, pero espiritualmente. Yo no voy a hablar de comer, ni voy a vestir a la gente de la iglesia, pero tengo que hacerlo espiritualmente, con esas personas que Dios envía. Y aquí Pedro nos resume cómo lo debemos hacer. Es muy sencillito. En primer lugar dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza. Podemos desarrollar muchos oficios que no nos agraden trabajando por la necesidad de un sustento. Mucha gente tiene que trabajar en algo que no le gusta, pero tiene que comer y tiene que hacerlo. Pero esto no incluye al pastorado. No se puede, ni se debe pastorear por obligación. No podemos imponer la carga pastoral a cualquier hermano por la causa que sea, si éste no está llamado al ministerio, porque siempre termina mal. Es preferible no tener un pastor a que tener un no pastor en la iglesia. Es preferible. Por eso tenemos tantos requisitos pastorales en la Biblia, ¿no? Los cuales no se deben ignorar jamás por el bien de la iglesia, del pastor y de su familia, la familia del pastor.
1 Timoteo capítulo 3, vamos allí, versículo 1, sigue marcando Pedro, por supuesto, y los conocemos. Yo estoy repitiendo versículos que si la mayoría somos pastores, los sabemos, porque se supone que debemos cumplirlos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice palabra fiel. O la palabra es fiel, la palabra es verdadera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno. Es bueno que los hombres, no que las mujeres, que los hombres anhelen obispado. Es una buena obra. Es algo lindo de anhelar. Pero es necesario. Primero viene, che, qué bueno, pero ojo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si alguno desea ser pastor, es bueno, pero hace falta cumplir con 17 requisitos que yo encuentro acá, por lo menos en español. Porque muchas vidas van a ser puestas en las manos de un pastor. Muchas vidas. Y recordemos que un buen pastor debe dar su vida por las ovejas. Y no creo que alguien que pastoree por la fuerza dé su vida por ninguna oveja, por más blanquita que ésta sea. No lo vas a hacer. En segundo lugar, Pedro dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y uno de los grandes problemas de los hombres es la ambición descontrolada. Es bueno tener ambición, si no, no llegas a ningún lado. Pero ojo con esa ambición, que no se convierta en una ambición satánica. Y los pastores no estamos exentos. Fama, poder y dinero son un imán para el viejo hombre que hay en cada pastor. Quiero decirte, pastor, que vos vivís con otra persona dentro tuyo, que es ese viejo hombre. Siempre tironea para lo anterior, siempre tironea buscando lo que le gusta. Es la misma triada que usó el diablo con Eva y con Cristo, la cual sigue dándole grandes resultados temporales con los hombres, a pesar de que Cristo lo venció eternamente. La Biblia enseña claramente que la iglesia debe dar un sueldo digno a su pastor, un sueldo acorde al oficio, en lo posible el doble, por el tema del doble honor. Pero eso debe ser según lo que la iglesia pueda hacer. Hay iglesias que pueden hacerlo y lo hacen. Y es bueno, aplaudo a esas iglesias. Hay iglesias que no pueden y hacen lo que pueden. Y también aplaudo a esas iglesias que ponen todo lo que está a su alcance para que su pastor esté bien. Pero también están las iglesias que pueden y no lo hacen. Y realmente esas iglesias no se merecen tener un buen pastor. Si la iglesia lo puede sostener, mejor así. ¿Qué mejor que poder dedicarse tiempo completo a lo que uno fue llamado a hacer? Pero de lo contrario, si la iglesia no puede, va a tener que buscar algún otro trabajo que complemente sus ingresos. Eso, lógicamente, le quitará tiempo al ministerio, ¿no? No se puede estar en dos sitios a la vez, solamente Dios puede hacer eso. Nosotros no podemos. Y aclaro lo de otro trabajo, porque algunos cristianos y otros que no lo son, creen que estar tiempo completo en el pastorado equivale a no trabajar. No es así. Un buen pastor debe dar su vida por las ovejas. Y aunque es cierto que necesita un sostén económico, no puede estar ejerciendo el pastorado solo motivado por el dinero que reciba por hacerlo, ya sea mucho o poco. No importa la cantidad, importa la motivación. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Un ministerio pastoral basado en el dinero está destinado al fracaso. Algunos pastores consideran el ministerio solo como fuente de ganancia y no dudan un instante en exprimir al máximo a su iglesia. En el caso de algunos misioneros, a la iglesia que lo sostienen. Y tampoco demoran en aceptar una oferta de ministerio en otra iglesia o en una organización paraeclesiástica, la cual consideran más conveniente, dejando el púlpito vacío en su iglesia si no hay otro que lo ocupe, o inventando un pastor en 3 meses, algo que antes no había podido hacer durante años con la misma gente. Y después nos asegura que ese pastor es la confirmación divina a su decisión de dejar la iglesia. Esto es deshonesto, por lo menos lo que yo creo, delante de Dios, y constituye una traición a sus ovejas. En el Antiguo Testamento Dios les dedica en varios libros una extensa sección a los líderes motivados por ganancias deshonestas que se aprovechaban de las ovejas, cuando lo que debían hacer era dar su por ellas. Vamos a ver una sola de ellas, famosa, Ezequiel 34, versículo 1. Acá está hablando de los líderes de Israel, Ezequiel capítulo 34. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre,
Profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! De los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué pregunta, no retórica? Los pastores no están para apacentar a las ovejas, pero estos se apacientan a sí mismos. Versículo 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al rey la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Por tanto, fueron esparcidas mis ovejas, no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y aunque el contexto es distinto al de la iglesia, el pecado de la codicia es el mismo, exactamente el mismo. Estos personajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el milenio solo viven para sí mismos. Es lo único que les interesa. Y por último, Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, volviendo a Pedro, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 3, la última parte. No como teniendo señorío. Algunos pastores son ejemplos opuestos de lo que Dios quiere que seamos los pastores. Son autoritarios, testarudos, peleadores, y se constituyen en amos de la congregación cuyas decisiones son inapelables por más absurdas y contradictorias que sean con el sentido común, la verdad y a veces hasta con la Biblia. Y sus ovejas andan asustadas y reducidas a la servidumbre religiosa. Y los apóstoles, porque dicen, ¿cómo va a ser un pastor así? ¡Qué animal! ¿Cómo está diciendo esto? ¿Sabes una cosa? Los apóstoles eran similares. ¿Por qué? Porque somos de la misma carne, somos seres humanos, las mismas ambiciones, las mismas codicias, el mismo deseo de poder es el que tenemos que enfrentar todos los hombres. El Señor tuvo que trabajar tiempo completo con ellos, durante 3 años para modificar su carácter. Acompáñenme en Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28. Acá tenemos a Pedro. Y Pedro, que siempre era el portavoz, no sabemos si lo que pensaban los demás o de lo que pensaba él y los demás, algunos sí, otros no. Pero él dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, ahí lindo, brillantes, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso del que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, bueno, a la verdad del vaso que yo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado.
Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ellos capaz que pensás que decían, ¿cómo pueden pedir esto estos tipos? No entendieron nada, tanto tiempo con Cristo. No, ellos querían ese lugar para ellos. Y estos 12 les habían adelantado. ¿Y cómo pienso esto? Por la respuesta de Cristo. Cristo no le dijo, aprendan de ellos, miren lo que me vienen a pedir. No, fíjense lo que les dice. Versículo 42, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el de que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo tuve varios pastores que me pastorearon y algunos otros pastores como maestros que me enseñaron teología y diversas materias en diversas oportunidades. 25 años de cristiano tengo y he pasado por muchas manos, así que tengo excusas para ver lo que soy, ¿no? Todos metieron mano acá en este hombre que está acá adelante. Y de todos ellos, lo que más recuerdo no es cuánto griego o hebreo sabían, aunque es importante, cuántos estudios y posgrados tenían, aunque es necesario, o cuán homiléticamente bien predicaban, lo que es recomendable, sino cuánto nos sirvieron, a mí y a mis hermanos, humildemente, de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio y solo por amor. Eso es lo que más recuerdo. Todos los pastores me instruyeron, de verdad, y doy gracias a ellos, a todos. No tuve ningún pastor que no haya dejado nada en mi vida. Pero los únicos que marcaron mi vida, estimulando mis deseos de ser pastor, imitándolos a ellos, fueron pocos. Solo los que dieron su vida por mí. Y yo me daba cuenta. Como las ovejas que yo pastoreo se dan cuenta lo que yo hago o no hago por ellas. El pastor sabio es aquel que pone en práctica las enseñanzas bíblicas. Es verdad que no somos perfectos, pero no hace falta serlo para ser sabio. Solamente se necesita humildad y perseverancia, en primer lugar. Ambas acompañadas de una autocrítica constante, abierta a los consejos de aquellos que nos aman y que quieren que progresemos, y también a las críticas de los que no nos aman. Porque puede ser que no nos amen, pero que tengan razón en lo que nos dicen. Y tampoco hace falta ser pastor para ser sabio. Muchos que no son pastores ya saben eso, ¿no? Dios quiere que todos sus hijos seamos sabios, así que todos estamos invitados a participar de la sabiduría. Y el tercer punto es el pastor supremo. Dice el versículo 4 de 1 de Pedro 5, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro nos dice que Jesús es el gran pastor sobre todos los demás, el príncipe de los pastores. Y Pablo nos asegura que Dios Padre le ha dado la preeminencia en todo. Colosenses 1:18 es el lema de la conferencia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo nos revela a Jesucristo como causa, Señor y sustento del universo. Él es el origen del universo, Él es el Señor del universo y es el que sostiene el universo. Si el Señor dejara por un instante de sostener el universo, desaparecemos. No hay más. Y Pablo vincula al mundo visible con el mundo invisible bajo una sola cabeza. Cristo reina de este lado y del otro lado. Cristo reina en todos lados. La palabra griega que se tradujo preeminencia es la palabra proteuo, de donde deriva la española proto, que significa primero. Esa palabra es un prefijo que se usa para identificar algo que abre camino, como por ejemplo, prototipo. Y Cristo es el proteuo de Génesis 0:0. Y a partir de Él se inició todo lo creado. A partir de Él viene Génesis 1:1. A partir de Él viene todo. Y Cristo también es el protohombre resucitado en los cielos. Él es el primer hombre con un cuerpo en un mundo de espíritus al cual nosotros nos dirigimos. La afirmación de Pablo de que Cristo es la cabeza de la iglesia debe ser la base de todo lo que se haga en cada iglesia cristiana. Pastor, acordate, Cristo es la cabeza de la iglesia.
Cristo es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia formada por todos los cristianos que aún vivimos, los que han muerto y los que aún no han nacido. La iglesia la formamos todos los cristianos verdaderos de todas las épocas y es en gran parte invisible. ¿Por qué? Porque en su mayoría ya están todos muertos. Hus se murió. Pero es parte de nuestra iglesia. Nosotros, los que aún vivimos, somos tan solo la punta visible de un iceberg espiritual que ya tiene 2000 años de existencia. Vemos la puntita de la iglesia. A veces decimos, ay, qué pocos que somos. Hermano, empezá a mirar más profundo. O más profundo hacia arriba, quizás. Por esa razón, la autoridad máxima en la iglesia no es el pastor de turno, porque está de turno. Está por un tiempo, está por un lapso. La autoridad máxima en la iglesia es Cristo. Y se le debe permitir a Él ejercer su autoridad completa, plena. Los líderes no deberíamos establecer normas a veces casi antibíblicas, ni torcer las escrituras por conveniencia. Nuestra responsabilidad como líderes cristianos es discernir la voluntad de la cabeza, dejándolo liderar a Él, ya sea que nos agrade o no su decisión. Y siempre recordando que la iglesia no es nuestra. La iglesia no es. Levántate todos los días diciendo, la iglesia que pastoreo no es mía. Yo me congrego ahí. No permitas que la gente diga la iglesia del pastor López, Carlos, porque hay otros López acá. Yo siempre digo la iglesia bautista de San Fernando. No la iglesia de fulano o de mengano, la iglesia de Cristo. La iglesia bautista de Cristo en San Fernando. Yo estoy hoy y mañana no voy a estar en algún momento. Pero Cristo va a estar siempre. Siempre. Los cristianos debemos ser leales a la cabeza, y ojo lo que voy a decir, y no a la iglesia local sobre la cabeza, aunque no sea fácil hacerlo. Si la iglesia es fiel a la cabeza, no va a haber conflictos, va a haber una armonía hermosa y vamos a vivir y vamos a comer perdices y vamos a vivir felices para siempre. Pero si la iglesia se bandea, se descarrila, si los líderes llegan al punto de hacer lo que la cabeza no aprueba, exigiendo mayor lealtad de la que corresponde, se la tendremos que negar. Y esto lo enseño en nuestra iglesia. Nuestra iglesia sabe que el día que se me mueven los pájaros a mí, yo tengo que volar junto con esos pájaros. Porque la iglesia debe ser fiel a la cabeza, que es Cristo. Las iglesias ya han sufrido grandemente por la intolerancia de sus líderes. Cristo debe reinar en la iglesia. Y la iglesia debe manifestar el carácter de Cristo dentro del edificio y fuera del edificio. Cristo es el principio del universo por ser su creador y tiene la preeminencia de la iglesia por ser su redentor. Él compró a la iglesia. Dios nunca necesitó de los hombres para hacer su trabajo. Nunca nos necesitó a nosotros. Olvídate, si vos crees que son necesarios en la iglesia, pobrecito. No te necesita. No me necesita. Puede prescindir de todos nosotros. Puede caer una bomba atómica en este hotel y no queda ninguno. Y nuestras iglesias, excepto nosotros, no vamos a estar ya, van a seguir funcionando. Él las va a seguir eso. La iglesia nos permanece, a pesar de nosotros o a través de nosotros. Pero en su gracia, hablábamos de la gracia, el pastor Ekman hablaba de la gracia, en su gracia Él ha escogido a ciertos hombres en distintas épocas para colocarlos cumpliendo diferentes oficios, guiando y liderando a su pueblo. Patriarcas, profetas, jueces, reyes, sacerdotes, apóstoles, misioneros, evangelistas, pastores. Pero nunca hubo nada especial que nos distinguiera del resto, diciendo, oh, mirá, ese fenómeno de Carlitos, ese lo quiero para mí. No. 1 Corintios 1, 26, 29 describe muy bien, es un legajo o un prontuario, como lo quieras llamar, de cada uno de nosotros. Pablo le dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como dicen los chicos, no existís, no sos, no es. Sin embargo, por la gracia de Dios, sos y funcionás. Estos hombres insignificantes para la humanidad. ¿Vos tenés que estar impresionados acá en este país porque vos sos pastor? Olvídate. Te la creés vos solo frente al espejo. Nadie está impresionado con lo que nosotros hacemos. No existimos.
¿Qué tenés acá en Mar del Plata? Se pararon las rotativas para avisar que acá hay una conferencia bautista. No, están preocupados con otras cosas. En la actualidad, Jesús nos estableció a nosotros. Estos hombres que son insignificantes para la humanidad han sido los más férreos defensores del pueblo de Dios ante los ataques de sus enemigos y también sus más destacados instructores teológicos. Y hoy somos nosotros los que tenemos que cumplir con esa responsabilidad. En Hechos 20:28, cuando Pablo está allí despidiéndose de los ancianos, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, no por vosotros nada más, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Grábenselo, la cual Él ganó, no vos. ¿Cuántos ganaste para el Señor este año? Ninguno. ¿Y el año pasado? Ninguno. ¿Y en toda tu vida? Ninguno. Jamás gané a nadie para Cristo. Es Cristo quien los ganó. Es Cristo quien los compró. Y Él en su gracia a veces me usa para comunicar esa verdad. Y en su gracia a veces me permite que esa persona entienda el mensaje del Evangelio conmigo. Yo digo, qué grande. ¿Y cuánto ganaste? Ninguno. La Biblia describe ciertas recompensas para todos los cristianos que hayan sido fieles. En Apocalipsis 22:12, es el último libro de la Biblia, dice: he aquí yo vengo pronto, pronto. Quizás no termino este mensaje, y Él viene. Sería el mejor mensaje de mi vida. Porque nadie se acordaría ni de lo que dije. Y todos estaríamos con el Señor. ¡Guau! Llegó. Y no viene solo, dice, y mi galardón conmigo. Viene con las valijas, como el tío cuando volvía de Europa. En mi época venía en barco mi tía y me traía la camisa de Madrid. ¡Ay, yo andaba con la camisa de Madrid, chiquitito, mostrándole a mis amigos! No sé si eran buenas o eran malas, pero era de Madrid. No era de Buenos Aires, no era de Chemea. Él viene con su galardón para recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Y estas recompensas se describen como coronas, no como camisas de Madrid. 1 Corintios 9:25, Pablo dijo: todo aquel que lucha, si estás luchando, hermano, dice, de todo se abstiene. Ellos, los competidores a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una que no es de este mundo, porque lo que es de este mundo, todo lo que puedas conseguir acá en este mundo se va a corromper. Va a quedar acá, no te vas a llevar nada. Y Pablo estaba seguro que sería recompensado por su labor apostólica. Él la tenía tan clara. Última carta de Pablo, 2 Timoteo, capítulo 4. Acompáñenme allí, miren, me sobra tiempo. Estoy con un montón de changüín. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Pablo le dice a su hijo adoptivo, 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba ahí en el E6 sabiendo que su vuelo ya tenía que hacer el check-in y meterse porque se iba para el cielo. Y escribe la última carta ahí desde el lobby a N6A. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué espera ahora? ¿Qué me queda ahora? Ahora me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esta corona, junto a otras recompensas que la Biblia cita, están a disposición de todos los hijos de Dios. Todos. Si no sos pastor, no te hagas problema, no estás descoronado. Está a tu alcance. Pero Pedro nos describe una corona que solamente aparece en su carta y que él la promete a los pastores solamente. Y yo no puedo asegurar que esto sea así, porque aparezca aquí nada más, pero eso es lo que la Biblia dice. No aparece en ningún otro lado. Y en realidad la corona es lo que menos importa, sino quién nos corona. La Biblia en la carta de Pedro lo llama el arquipoimen. Hablaba Dom del arquisereitia o algo por el estilo, que era el jefe de los herejes. Este es el arquipoimen, que es el jefe de los pastores. Qué diferencia, ¿no? Ahaz, no sé cómo se pronuncia, lo llamaban arquis, lo que decía, pero Jesús lo veía, él veía a su Salvador como el arquipoimen. Eso en español significaría jefe de pastores. Y aclaro que todos los cristianos nos vamos a enfrentar al juicio de Cristo, quien se presentará en el tribunal, en el brema de Cristo, como nuestro Salvador y no como nuestro juez. Así que andad tranquilos,
dentro de todo. Pero los pastores también lo debemos hacer como el jefe de los pastores. Y si sos un empleado y te llama el jefe, nunca sabes para qué te llama, ¿no? Y siempre vas medio temeroso, aunque sea para felicitarte, pero no te lo dijo. Entonces vos vas medio, sí, Señor, que te acomodas bien, te paras firme. Por esa causa, Pedro nos dejó estas recomendaciones para que nos preparemos de antemano, para presentarnos tranquilos, sabiendo que hicimos un trabajo honesto, buscando la extensión del reino de Dios y no de nuestro propio y mezquino reino, y que siempre anduvimos desarrollando nuestro oficio con la toalla ceñida y el lebrillo con agua en las manos. Siempre. Que la gente te identifique por la toalla y por el lebrillo. En Juan 12, 25 al 26 dice: el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Te imaginas esto, hermano? ¿Te imaginas al gran Jehová? Que los judíos ni lo nombran, que los ángeles se tapan los ojos y dicen: santo, santo, santo. Acercarse a vos y decirte: quiero honrarte por tu servicio fiel en lo que hice, en lo que te di a hacer. Si fuiste pastor, pastor. Si fuiste albañil, cristiano, albañil. Si fuiste ama de casa, si fuiste oficinista. Quiero levantarme de mi trono, acercarme a vos. No sé si va a ser así, estoy imaginando. Y diga: quiero honrarte. Que Jesús le diga: Padre, quiero que honres a este siervo, a esta sierva, porque me sirvió, porque perdió su vida por mí. Y podía haber ganado mucho en la tierra, pero la perdió por mí. Vuelvo a decir, tengo mucha imaginación. No sé si va a ser así, pero sí sé que nos va a honrar, porque Cristo lo dijo. Para concluir, aunque era un apóstol, Pedro nos rogó como un siervo que pastoreemos como buenos pastores, con sabiduría, no por fuerza ni por dinero, y sin ser déspotas, prometiéndonos que si lo hacemos como Dios quiere, seremos ampliamente recompensados por el mismo príncipe de los pastores, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nunca nos olvidemos que estas coronas están a nuestro alcance, ya seas pastor o no, porque como dijo Hus, hace 2000 años nuestro Salvador Jesucristo llevó una corona de espinas al monte Calvario, donde murió por todos nosotros. Y para aplicar este mensaje al auditorio, primero quiero hablar a los pastores. Si somos pastores, desarrollemos una personalidad en primer lugar, un carácter y un pastorado acorde al que el jefe de pastores desarrolló en su pastorado. Si deseamos ser pastores, y quiero hablar a aquellos jóvenes o adultos que están con su deseo, es bueno, buena obra desea, dice la Biblia. Entonces te animo a que te propongas ser buen pastor, no un pastor. Proponete ser un buen pastor. Pedir al Señor que te ayude a ser un buen pastor, como lo es y lo fue el jefe de los pastores. Si hoy estás aquí, pero nunca vas a ser pastor porque, por ejemplo, sos mujer, o porque Dios no te llamó, sos hombre, pero Dios no te llamó a ser pastor, orá por tus pastores y facilitá la tarea de pastorearte, porque también hay recompensas y coronas prometidas para todos los cristianos fieles, todos, que serán dadas por el jefe de pastores. Hermanos, para todos, preparemos nuestros corazones y nuestras mentes de tal forma para que en cualquier cosa que hagamos o cualquier proyecto que emprendamos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenga en todo la preeminencia, en todo. Acuérdate lo que dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, pero no desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de Él. Él va a analizar tu obra. No vas a decir: mirá qué gran obra que hice. Él es el que decide cuán gran obra o cuán pequeña obra hayamos hecho cada uno de nosotros. Les agradezco la oportunidad, hermanos. El deseo mío al preparar este mensaje es buscar la manera de mejorar. En cualquier oficio se hacen cursos de perfeccionamiento, ¿no? Constantemente,
para poder hacer una tarea más efectiva. Y nosotros tenemos que lograr también eso, buscar la manera, y no soy yo el que está perfeccionando, quiero aclarar, estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo lo que dijo Pedro, y yo también estoy en este mismo proceso de querer hacer las cosas mejor. Así que quiero animarte a que puedas encontrar en la palabra de Dios las herramientas para poder ser el mejor pastor que esté a tu alcance. Y el mejor cristiano si no sos pastor. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.